Estamos en el cantón La Guacamaya, en el municipio de Mianguera, Morazán. Estamos en el sitio donde por muchos años transmitió la radio Venceremos, bajo el cargo de Santiago Consalvi, y prácticamente aquí fue su casa durante varios años. Estamos en un lugar que se llama la Cueva del Murciélago, cercano a la escuela de Cantón Guacamaya, el bastión más protegido de la zona norte de Morazán. Es donde transmitió la mayoría de sus tiempos. En los tiempos buenos y en los tiempos malos se movía también de acuerdo a los operativos, pero durante los tiempos de la táctica de resistencia militar, aquí es donde era que pasaba transmitiendo. Anteriormente este sitio se llamaba Cueva de los Murciélagos, y por un hallazgo de una pareja que venían a hacer las pasiones acá, se llama la Cueva de los Pasiones, ya no la Murciélagos. Y no voy a mencionar los nombres de la pareja, pero tenían que ver en la estructura de la Venceremos. Entonces, aquí fue donde transmitió por muchos tiempos. Aquí transmitió en el 81 por muchos años, y fue un campamento de escogidos para poder defender lo que fue la radio Venceremos. Pero también en los operativos grandes de los batallones élites se movía de acuerdo a las zonas libres que iban dejando los batallones. Por varias veces tuvo que escapar de la Guacamaya. El indicativo de la Guacamaya era Guacamaya subversiva, y cuando le echaron hasta 7 batallones en aras de encontrar la radio Venceremos, escapó para la Villa El Rosario o escapaba para Limones, Agua Blanca, Huateca, y así anduvimos bailando, pero había que guardarle seguridad, unidades militares, más la estructura que ellos cargaban para asegurar la radio. Pero su mayoría de tiempo se la pasó en la Cueva de los Murciélagos, que es el cantón Guacamaya, Mianguera, Morazán. Ahí transmitió casi la mayoría de tiempo. Pero posteriormente a los acuerdos de paz, transmitió en el Museo de la Revolución, hoy en Perquín, pero ya en los tiempos más buenos, tiempos ya finales de la guerra. Su mayoría de tiempo, en los tiempos complicados, fue acá al campamento de la radio Venceremos. Me imagino que quizás debe haber tenido una buena estructura alrededor de aquí, quizás que les daban seguridad, ¿verdad? Sí, tenían gente calificada en seguridad. La mayoría de seguridad que tenía la radio Venceremos era sacada de la brigada de Sabla, personajes con mucha confianza que no se vendían por nada en esa época, personas muy audaces en el combate, para que en caso de que hubiera un asalto a la radio en sí y al personal, pudieran responder. Estos elementos fueron elegidos de las unidades más calificadas de la brigada de Sabla para poder ser seguridad de la radio Venceremos y cuidar a la estructura técnica que transmitía y manejaba la parte técnica de la radio. Sí, quiero decir que la parte cultural se escogía en los momentos más adecuados, que no hubiera operativo o que no fuéramos a una ofensiva o una operación. La mayoría de fechas más bonitas del año, casi la mayoría de esas fiestas las utilizábamos para atacar al enemigo. Así es que la fecha de descanso podía ser cualquier otra fecha, no tan así la fecha final de año, Semana Santa o agosto, porque realmente esas fechas eran como, por ejemplo, la de final de año era como una fecha tan importante que, para decir algo, el puente Cuscatlán en el río Lempa fue derribado el 31 de diciembre de 1983. O sea, fue en una fecha bien, cuando la gente estaba celebrando feliz año, Navidad, montón de chumpe, gallinas, guisadas, asadas. En realidad nosotros esas fechas era como para atacar a puestos enemigos, o el enemigo hacía lo mismo. O sea, esas fechas eran como prácticamente se utilizaban como para asaltar a posiciones, la mayoría de fechas. Así que los tiempos libres de nosotros era cualquier fecha.
no las fechas importantes como Semana Santa, final de año, para decir, el ataque al batallón que cuidaba al puente Cucatlán en 1983, esa noche del 31 de diciembre, atacamos nosotros esas posiciones de ese batallón. De aquí de Morazán caminamos más de 15 días para poder llegar al puente Cucatlán, atacar ese batallón que estaba guardando la seguridad a ambos lados del puente Cucatlán. Prácticamente esas fechas eran para atacar, no era para celebrar. Si ustedes recuerdan, cuando se derribó el puente Cucatlán fue un 31 de diciembre de 1983. Y así sucesivamente, para Semana Santa, peor, para las vacaciones de agosto, peor. Prácticamente la guerrilla mejor agarraba otras fechas de descanso y esas fechas históricas servían como para atacar cuarteles, posiciones, o al revés, el enemigo nos atacaba en esas fechas por si en caso nos hallaba reunidos celebrando. Sí, se podía conseguir una novia o una mujer para unos cuantos años o mientras vida tuviera en el combate, pero era muy disciplinado. Si una muchacha tenía su esposo y ya no quería seguir con él, tenía que haber una reunión para despedirlo y decirle que ya no iba a continuar con él. Un mes o 2 meses después podía aceptar un novio al cual ella podía aceptarlo como esposa o compañera de vida de él, un mes o 2 meses después de haber despedido a un combatiente. En la brigada había campo, había chance, había espacio para una mujer. Más que todo en los eventos culturales, un baile con los toroboces o un 31 de diciembre si había chance, o para una Navidad y se escogía el lugar más mejor para celebrarlo, había chance de buscar novia y también podía reunirse con la novia que tenía o podía conseguirse una prácticamente en esa actividad. Había chance como para poder enamorar, lo único que a una mujer comprometida que tuviera hombre no se le podía decir nada. Para poderle decir algo a esa compañera tenía que dejar su esposo primero, tenía que despedirlo y cuando ella estuviera sola uno podía hacerle el planteamiento. Además tenía que haber un planteamiento en buena onda porque si hacía el uso de la fuerza sobre esa compañera, que se hacía una relación sin el gusto de ella y informaba a su jefe de que bien forzado en la noche era fusilado el siguiente día. Había mujeres en la unidad y también había en las diferentes estructuras, tal vez en la unidad en la que andaba no había un chance de una compañera, pero en una estructura de servicio administrativo, logístico, en una cocina había una muchacha bonita y le había gustado, podía conseguir permiso al mando para poderle plantear si estaba de acuerdo ser su compañera. Y si ella decía que sí, entablaban la amistad y hacían el noviazgo y terminaban acompañando. En algunas veces era una relación relámpaga y al final si se encariñaban terminaban acompañándose para siempre. Hay parejas que salieron acompañadas en la guerra y siguen siendo pareja todavía. Lo que estaba diciendo mi amigo es muy cierto. Este lugar donde los encontramos ahorita es uno de los lugares más protegidos que ellos tuvieron en todo el periodo de la guerra. En todo el periodo de la guerra, no solo en una ocasión. Porque si en alguna ocasión venía una unidad que se atrevía a entrar acá, no iba a permanecer mucho tiempo aquí. De casualidad iba a combatir con ellos aquí, y pues aquí iba a ganar el mejor. Y yo digo que este lugar lo conocí yo, no aquí este lugar que estamos ahora aquí, sino que sí vine muchas veces aquí. Desde que llegué le dije, ya llegamos, desde sí, que entramos al cuarto. Sí, la mayoría de asaltos de los batallones especializados fue la canchona. La canchona arriba, la tenemos arriba. Y la venceremos abajo. Quiero decirles que aquí hay 2 distancias que para venir aquí, solo las águilas se pudieron atrever. Que por el deber que habíamos jurado teníamos que hacerlo a desafiar la muerte, a desafiar, a entregar la vida, si los habían dado la misión de venir aquí.
Pero venir aquí, me queda claro a mí, que no era de cualquier unidad. Por las distancias de norte y de sur a norte, para llegar a esta base, en donde estaba lo mejor de las fuerzas especiales que tenía esta unidad, no era fácil. Mire, camarada, y es bien, bueno, no sé cómo sería la palabra, pero, o sea que esta era una parte en donde muy pocos conocieron. Ni la gente nuestra. Aquí, para que alguien viniera a conocer que aquí transmitía la radio Venceremos, tenía que ser un tipo muy querido por la estructura y muy que la comandancia supiera de quién se trataba, pero no de cualquier combatiente. E incluso los que guardaban la seguridad a esta radio que transmitía aquí eran escogidos por los mandos principales de las unidades militares. Tenía que tener un récord muy eficiente para que pudiera venir a guardar seguridad aquí. Y además tenía que tener un espíritu que antes de que capturaran la radio tenían que matarlos a todos los que estaban en la seguridad de esta radio. Me contaba de que este tipo de estructura, creada por la naturaleza, por supuesto, ¿verdad? Sí. Esto no es cosa que lo hayan hecho, pues. Esto ya estaba aquí y fue algo a favor de ustedes. Sí. Algo que la naturaleza les dio. Y me contaba también de que una bomba aquí de 500 libras no era tan... No había nada, no. Sí. Mire, y nunca cayó cerca, nunca cayó cerca. Y el que hubiera caído aquí en este material era bien difícil. Sí. Aquí solo le hubiera quitado las hojas secas, nomás de ahí encima. Pero lo que es la polleta arriba, la canchona que le nombran, donde se generaban los combates más grandes para jalar al enemigo y distorsionarle la mente para que pudiera llegar acá, nosotros teníamos una estrategia de desviarlo, hacerle una presión que se desviaran contra nosotros y no buscando mucho la radio. Esos son los que mandaban y que le tiraban un brigazo y que sigan. Sí. Mire, estaba considerando yo que, así sin temor y con respeto a mi camarada aquí, yo le sabría decir que nosotros, mi unidad estuvo capacitada para vivir aquí. Pero también hay que estar seguro que si nosotros estábamos más de 5 días aquí, estos de las fuerzas especiales que cuidaban aquí, los atendían. No importa quién haya sido, el batallón donde yo estuve, teníamos que pelear después de 3 días de estar aquí. Sí. Los podían dar chance de estar 3 días o 4 o 5 días aquí. Sí. Pero después de 5 días, de seguro que estos hombres especiales Sí, tenían el suficiente coraje y valor y capacidad. Conocían mucho el terreno también. De venirlos a atacar aquí al batallón a atacar. Eso estoy seguro. Y conocían mucho el terreno. Porque nosotros, el batallón de nosotros, pues aquí hablando así siempre con respeto, les digo que sí estábamos capacitados para caminar por cualquier rumbo con la brújula este terreno. Entrar por aquí de sur a norte o bajar de norte a sur aquí. Sí. Pero que sí estoy seguro que íbamos a pelear para llegar aquí. Yo el 87 tuve un combate con la Tlacaen del puente Torola, empezamos. Nomás pasaron el puente, empezamos el primer combate con equipos pequeños de 5. Y ahí veníamos por San Luis, luego los quebrachos ahí donde me estaban esperando, luego la planta, luego el Cururo, luego el Guanacaste, luego las elevaciones estas de Pericón y el Gigante. Y me fueron a dejar 5 de la tarde al Buenavista de San Fernando. Todito el día de combatir y correr, y la Tlacán no se cansaba. Y además, si hacía una baja, pasaban por encima del compañero y ellos continuaban corriendo. No sé cómo tenían esa gran capacidad física, pero ni tan siquiera volteaban a ver el compañero que quedaba tirado, sino que lo dejaban para recogerlo después. Un trote, pero trote, ¿no? Y una maniobra al frente y a los flancos. Si no se ponía las pilas, mire que ya cuando se llegaba al Buenavista de San Fernando, medio, como que era pastel. Hombre. Pero terminábamos iguales. ¿Igual? Sí, iguales. Ellos dormían en el Buenavista bien cansados y en el Cerro Pelón de Perquín. Y yo en la cancha del Horcado de San Fernando, en el desvío de abajo.